Bienvenidos a esta charla sobre trazabilidad en la industria alimentaria. Es una charla de aproximadamente 50 minutos donde vamos a poder hablar sobre los temas puntuales, sobre los temas relevantes, sobre la trazabilidad. Muy bien, muy buenas noches. Yo soy la ingeniera colegiada Sandra de la Torre, soy ingeniera en industrias alimentarias, con años de experiencia y en el rubro y bueno, pues el día de hoy me han encargado la responsabilidad tan importante de poder brindarles este curso a todos ustedes, esta charla, pues para poder animarlos, ¿no? Para poder introducirnos en los temas importantes de la industria alimentaria. Ok, muchas gracias, bienvenidos a todos. Aún tenemos a algunos que están en sala de espera ingresando ya a la sala, ¿no? Estamos dando un tiempito para que puedan seguir ingresando los demás participantes. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre este tema tan importante, este tema que está realmente muy inmerso, es un tema que está adoptando una relevancia muy importante en la industria de alimentos. Yo les pregunto, ¿no? ¿Quién no ha ido a un mercado? ¿Quién no ha ido a un supermercado? ¿Quién no ha ido a la tiendita o a la bodega de la esquina y ha buscado y ha adquirido un producto, un alimento envasado, alimento procesado, obviamente, ¿no? Creo que todas las familias en nuestros hogares a nivel de todo el globo realizan compras de alimentos, de diferentes tipos, de diferentes marcas, de diferentes costos, de diferentes presentaciones, pero siempre en los hogares, siempre en las casas, en las familias, hacemos compras de alimentos, ¿no? Ahora les voy a enseñar algunos modelitos, algunos ejemplos. La primera pregunta, o bueno, vamos a entrar un poco sobre los antecedentes. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Cómo es que se concibe de una forma más detallada y más asertiva también, y con mayor exigencia, el control o la trazabilidad de los alimentos en la industria? La trazabilidad viene a ser un término que apareció en los años 90, o sea, realmente no tiene como tema de los temas relevantes de la industria alimentaria, no es un tema que tenga muchísimos años en el medio, ¿no? Esto surgió a raíz de un incidente, de una situación que sucedió en Europa y que se extendió hasta Estados Unidos. Y bueno, surge y este concepto más consolidado de la trazabilidad aparece pues en el año 1996, respondiendo a las exigencias de los consumidores, de todos nosotros, quienes se implicaron fuertemente a raíz de las crisis sanitarias que ocurrieron en Europa, por este caso sonado de las vacas locas, ¿no? Eh, que fue, bueno, tuvo un impacto muy fuerte. Más o menos, ¿a qué se refería las vacas locas? Las vacas locas es una enfermedad que le da al ganado, específicamente a las vacas, pero realmente ya después de muchos años, la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad originada por priones, y los priones vienen a ser proteínas del mismo organismo del animal, ¿sí? Que pues es capaz de transmitir su forma y de degenerar en ciertos desórdenes nerviosos y estructurales a término del ser vivo, ¿correcto? La enfermedad de las vacas locas o esta situación, esta crisis sanitaria que se dio, obedece a una enfermedad, ya tiene un nombre y es la encelopatía espongiforme bovina. Exactamente, ese es el nombre que ya pues se tiene y se le ha asignado a esta enfermedad de las vacas locas, y también se le conoce en la industria de alimentos como la EEB, ¿no? Que obedece a las iniciales de la enfermedad. Encelopatía espongiforme bovina, ¿ya? Bueno, realmente la primera historia surgió en el año 96.
Pero un año después, es en el año 97, donde por primera vez se detectó y se determinó el contagio de esta enfermedad que estaba en el ganado hacia el ser humano, ¿no? Y pues generaba impactos muy importantes en el sistema nervioso, si bien es cierto, no hay una gran estadística de muertes originadas por esta enfermedad, la FDA, que viene a ser la Administración de los Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, estableció muchos mecanismos. Dentro de ellos, pues es poner mayor rigurosidad en los controles establecidos a la trazabilidad, ¿correcto? Y adicional a ello, también estableció lineamientos y parámetros y pautas para que se prohíba a nivel de la industria alimentaria la utilización de vacas u otros animales, ¿correcto? Para la elaboración de alimentos para este tipo de animales, para las vacas. O sea, realmente se entiende, ya por los estudios, han pasado aproximadamente 20 años, ¿sí? Sí, más o menos 20 años, 17 para ser exactos, en la cual pues se ha podido determinar que esta enfermedad es ocasionada por una degeneración del ADN y de esto como dicen los priones, ¿no? Esta proteína que pertenece a la estructura de las vacas, ¿ya? Es muy importante. Eso es un poco el antecedente, eso es lo que pasó en esos años, y es a raíz de eso, pues, que la trazabilidad ha adoptado un papel muy importante en la industria de alimentos. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Ahora yo les pregunto a ustedes, porque yo hablo de la trazabilidad y qué es la trazabilidad, pero creo que empezamos, no les di las pautas de la charla. Es una charla simplemente para hablar sobre este tema puntual y específico. Les voy a dar las calientitas, la carnecita, para que puedan entender a grosso modo de qué se trata este tema. La metodología que se utiliza para realizar estas charlas es mediante una plataforma que es el Zoom. Este Zoom nos proporciona las imágenes en la pantalla o en los celulares desde donde ustedes estén conectados. Y por favor, para realizar la comunicación entre ustedes y, bueno, yo que soy la ponente, vamos a utilizar el chat de la sala, ¿ya? Bajo esta premisa, cualquier pregunta que tenga, cualquier participación que ustedes deseen hacer, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor les agradeceré enormemente que puedan realizar el uso o que puedan hacer uso de la aplicación del chat de esta sala para que ustedes puedan atender o ingresar sus consultas y sus dudas y sus preguntas. Y también se va a utilizar para que ustedes puedan responderme ante las preguntas que yo les pueda hacer, ¿correcto? Y la primera pregunta que quiero comentarles es, ¿qué es trazabilidad? ¿Qué entendemos por trazabilidad? Les he comentado que surgió en el año 96, bueno, una crisis alimentaria, las vacas habían degenerado una proteína en su organismo y eso estaba generando una enfermedad y esta enfermedad pues se llegó a considerar que sí se traspasaba al ser humano, ¿no? Y a raíz de eso pues se establecieron controles muy arduos para poder controlar y paralizar esa crisis alimentaria. Uno de los controles importantes es la trazabilidad. ¿Pero qué viene a ser la trazabilidad? A ver, ¿quieren que les pregunte? A ver, vamos a pasar lista, dice. Hola, Aaron, Carlos, Diana, Eduardo, Edwin, Galdi Stephanie, Yeseli, Iván, SKM, Ivonne, Janet, José Luis Llovera, Julio César Flores, Carol Traslaviña, Caroline o Caroline, como quieran, o como te llamen. Lenny, ¿cómo estás? Lenny Ochoa, ¿cómo estás? Luis Grados, Paola Quise, Paola Chipana, Patti, Priscila Celis, Richard BP, Richard Cochachín León, bueno, y un Samsung SM0AO037, Sandoval, System Perú, Paola Villegas y Joel Polo. Mira, somos ya aproximadamente 26 en la sala y yo creo que
vamos a tener muy buenas respuestas. Muy bien. Dice, Diana me dice, porque me manda un mensaje interno, el origen del alimento desde la materia prima hasta el producto final. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Luis Grados, y muy bien, muy buena respuesta. Luis Grados, de ICAL Natural. Es una recolección de información que permite determinar todo lo que se utilizó en la producción de un producto en toda la cadena alimenticia. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Trazabilidad es el seguimiento en la cadena del alimento, desde la materia prima hasta el producto o centro de distribución. Perfecto, muy bien. Tienen la idea bastante clara, ¿no? La trazabilidad es como el historial, si queremos ser bastante sencillos y resumidos, ¿no? Es como el historial, desde la parte inicial, desde el nacimiento de un producto hasta su consumo, ¿no? Y en cada una de las etapas, pues tenemos que establecer controles. Nosotros, si estamos inmersos en la industria de alimentos, en cualquiera de las etapas de suministro, desde la etapa inicial de la parte productiva de alimentos hasta, como nos comenta Patti, hasta la parte de la distribución, todos y cada uno de los proveedores involucrados en toda esta cadena, tenemos la gran responsabilidad de aplicar trazabilidad. Obviamente, a medida que vaya avanzando la cadena, pues hay mecanismos, hay muchos mecanismos actuales que están sirviendo, que son bastante útiles para poder aplicarlos, ¿no? Decirles cuál en específico es un poco difícil, pero existen muchos mecanismos. Y ahora los vamos a ver, no se preocupen. Y efectivamente, ¿no? Como este tema, esta definición o la trazabilidad es un tema que cala de manera muy significativa en la industria alimentaria, pues muchas organizaciones internacionales han definido, han establecido una definición de trazabilidad. Les muestro tres importantes. La primera es del Codex Alimentario, que es esa organismo internacional que tiene como tarea primordial estandarizar normas del rubro alimentario, ¿no? Para dar patrón a los países para establecer su legislación alimentaria. El Codex Alimentario, en el 2004, definió la trazabilidad como la capacidad de rastrear el recorrido de un alimento a través de todas las etapas. Parte productiva, parte de proceso y distribución. Toda la cadena de suministros. BRC, la entidad británica, en el año 2022, con la actualización de su Food Safety, de sus requisitos versión 9, actualiza y define la trazabilidad como aquella capacidad de hacer rastreo y seguimiento de materias primas, componentes y productos a través de todas las etapas de recepción, producción, procesamiento y distribución, tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso es muy importante. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de trazabilidad, porque existen tres tipos, que más adelante se los voy a comentar. Y por último, ISO, Organización Internacional también de Estandarización, que también entrega normativas de calidad y normas de inocuidad alimentaria, nos entrega la definición en su versión 2015 de la norma ISO 9001, como la trazabilidad que viene a ser la capacidad de recuperar la historia y uso o ubicación de un artículo o actividad a través de una identificación registrada. Y si se dan cuenta, esta trazabilidad es mucho más general, no solamente aplica para la industria alimentaria, ¿no? Las dos primeras son más enfocadas en la industria de alimentos, pero aquí lo importante es entender que la trazabilidad asume un papel muy importante. Yo aquí les traje algunos ejemplos, no sé, a ver si lo pueden ver. Yo acá muestro, esta es una lata de leche. No veamos la marca porque no nos estamos auspiciando, nada, mentira. Pero si se dan cuenta y ustedes ahorita van a su alacena, a su cocina, van a poder ver que todos estos productos presentan alguna identificación, alguna codificación. Por ejemplo, esta lata de leche tiene una codificación, un número de lote, una fecha de producción en la base de la lata. Y es una impresión serigráfica, ¿no? Con tinta. Otro ejemplo. Tengo que una conserva de atún en agua. Es también una marca conocida. Aquí ellos utilizan no sé si logran verlo, un código de barras. Este código de barras es la herramienta que nos va a poder permitir realizar la trazabilidad a este producto. Adicional a ello, en la tapa
presenta también una impresión de la fecha de producción, la línea donde, la de fecha de producción, la fecha de vencimiento y un lote, una codificación. Y todos los alimentos alimentarios lo hacen. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, muy principal, muy básico. Este es un aceite de oliva. Este aceite de oliva lo he comprado en una casa naturista, es del sur del país, y también presenta, no se visualiza bien, ¿no? Presenta en la parte posterior, bueno, les comento, ¿no? Un código de barras, y en la parte superior del código de barras figura la fecha de vencimiento y me figura el número de lote de este producto. Bien, hemos visto dos tipos de enlatados, un aceite que es prensado. Miren, acá tengo otro, una stevia. Otro también, que también está dentro de la industria. También presenta un código de barras y aquí al costado del código de barras vamos a poder identificar un lote y una fecha de vencimiento. Y ya por último, para que no se aburran. Esta es una vinagreta elaborada, procesada, ¿sí? De una marca, no sé si es nacional, la verdad nunca me he percatado de eso. Pero igual, en la parte posterior del envase, vamos a poder encontrar el código de barras y en la base del producto vamos a poder ubicar también el lote y la fecha de vencimiento. Si se dan cuenta, todos los alimentos van a tener esa información porque es un requisito, ¿correcto? Y es muy importante. Sí, no, estoy mostrándole la cámara. Son productos que he sacado de mi alacena, de mi refrigerador, Julio César. Seguro mi imagen o mi cámara está saliendo a un ladito. No lo estoy colocando, no lo he colocado, o sea, se me ocurrió mostrarles, saqué de mi alacena ahora algunos productos. Se han enterado cuáles son los alimentos que consumo. Pero no te preocupes, solamente es comentarles que lo tenemos, la trazabilidad la tenemos tangible en los alimentos que consumimos en el día a día. Muy bien. Como les dije hace un momento, y eso es muy importante mencionarlo, la trazabilidad pues va a estar aplicada en toda la etapa productiva, en toda la cadena de suministro alimentario. Como bien lo define el Códex Alimentario y también el BRC, está implícito y está presente en la etapa de producción, en la etapa de producción, de procesamiento y distribución. Y ahí pues esa es una imagen, una gráfica general y puntual sobre cómo es que realmente esto se tiene que aplicar en toda la cadena de suministro alimentario. Les voy a mostrar un video muy interesante. Ay, disculpen, quise estornudar. A ver. Es un video muy divertido. Ahorita lo presento, no se estrese. Por favor, me confirman si lo logran ver y escuchar. Jaime, ¿compraste todo lo que te pedí? Sí, creo que sí, todo. Ay, mi amor, compraste flores. No, yo no compré flores. ¿Cómo así, Jaime? Acá dice que compraste flores. Mi amor, que yo no compré. Disculpen, quiero ver si lo escucharon. Jaime. Creo que lo estaba bien bajito. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Lo voy a poner porque estaba, creo, el audio bastante bajo. No se preocupe. ¿Compraste todo lo que te pedí? Sí, amor, creo que sí, todo. Ay, mi amor, compraste flores. No, yo no compré.
¿Cómo así, Jaime? Acá dice que compraste flores. Mi amor, que yo no compré flores, te lo juro. Jaime, ¿a quién le compraste flores? Mi cielo hermoso, yo no compré flores. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? No, pero ¿qué te pasa? ¿Flores? Yo no compré flores. No todo lo que tiene rayas es un código de barras. Cerciórese de la autenticidad de su código de barras. No meta en apuros a su producto ni a los demás. Nadie sabe lo que usted puede causar. Pobrecito. Pobre hombre, ¿no? Digamos eso. Pero es cierto, la trazabilidad adopta un papel muy importante en la industria de alimentos. Miren el error que se puede haber generado por poder o por enviar un producto, ratito voy a volver a explicar, por un producto que tenía una equivocación o tenía una falla al momento de poder presentar. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las ventajas de la trazabilidad? Hemos podido identificar 4. La primera es que nos va a permitir identificar rápidamente la causa del problema y los operadores expuestos, reduciendo los daños a la imagen comercial. Obviamente, en el caso pues, que se presente alguna emergencia, ¿no? alguna alerta sobre la inocuidad del alimento, sobre la afectación del producto que estamos elaborando. ¿Correcto? Nos va a permitir identificar de manera rápida y oportuna qué es lo que queremos, porque no queremos afectar al consumidor. Segunda ventaja, pues nos va a permitir una retirada específica y precisa. La trazabilidad no es un proceso que se maneje y se implemente en una planta de procesamiento alimentario de manera aislada e independiente. Hay varios procesos que tienen que estar inmersos en esta trazabilidad. Uno de ellos son los procesos de comunicación, los canales de atención de quejas y reclamos de la organización hacia los consumidores, ese es uno, y el otro es el procedimiento de retiro o recojo de los productos, que pues se activa en caso de que la trazabilidad que se realiza a un producto efectivamente confirme que los alimentos han tenido alguna afectación, ¿sí?, en temas de inocuidad y o calidad alimentaria, ¿correcto? Y la inocuidad viene a ser pues la garantía de que un alimento es sano. ¿Es sano para qué? Para los consumidores, ¿correcto? Tercera ventaja, la organización puede actuar de forma rápida. Eso va a ser muy importante. Nuevamente lo repito, no solamente rápido, sino de manera oportuna, ¿no? Pues no vamos a hacer la trazabilidad cuando ya el alimento fue distribuido, ya todos lo han consumido, ya no se encuentra nada de producto o nada de lote en el mercado, ¿no? Ese es un problema. Por eso hay que actuar de forma rápida. Y por último, pues una organización que tiene un sistema de trazabilidad implementado y que realmente obedece a un proceso y es efectivo, pues va a generar una mayor confianza a los consumidores. ¿Correcto? Son ventajas de tener una trazabilidad. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas que elaboran alimentos? ¿No? Ay, Sandra, yo tengo mi empresa, pero mi trazabilidad va así nomás. No pasa nada, nunca me ha pasado nada. No nos olvidemos que en nuestro país, en el Perú y en todos los países donde se elaboran alimentos, porque hay normativas, legislaciones internacionales que tratan de estandarizar todos los lineamientos a nivel general y global, uno de los lineamientos más importantes que debemos tener en cuenta es que, al término de inocuidad alimentaria,
todos los proveedores y las personas que estamos involucradas en la fabricación, procesamiento y distribución de alimentos, tenemos el deber, ¿no?, de indemnizar y de asumir las responsabilidades civiles que se generen a consecuencia de que las personas se hayan afectado por consumir un alimento que pues ha fallado en sus sistemas de inocuidad y calidad. ¿Correcto? Eso es muy importante. Así que las empresas tienen obligaciones puntuales que tienen que cubrir. Es importante que todas las plantas de procesamiento documenten, implementen y mantengan un sistema de trazabilidad verificable y eficaz. ¿Correcto? Asimismo, deben formar parte del sistema de gestión de la inocuidad y de las buenas prácticas del HACCP. Todo este sistema, todos los procesos de trazabilidad elaborados dentro de la planta de procesamiento. ¿Qué más? Una planta de procesamiento debe garantizar que la trazabilidad se viene aplicando y viene siendo también eficaz en todas las etapas. Nos debe permitir estos mecanismos identificados y establecidos por la planta, identificar proveedores y clientes. Y por último, se debe establecer, implementar y determinar un mecanismo que nos permita identificar o etiquetar todos los productos para facilitar la trazabilidad, ¿no? Yo les mostraba hace un momento en las imágenes por cámara. No lo había puesto en la presentación, porque simplemente ahora dije, voy a mostrarles algunos productos para que vean que efectivamente los productos tienen su identificación, tienen una manera que nos tiene que a nosotros brindar la garantía de que se puede realizar una trazabilidad si es que yo ahorita consumo alguno de estos productos y veo una afectación hacia la calidad y posible inocuidad del producto. ¿Correcto? ¿Qué corresponde a las autoridades competentes? ¿Qué corresponde a los gobiernos locales, a las entidades fiscalizadoras, a los entes gubernamentales, a los ministerios? Les corresponde, pues, promover la implementación de un sistema de trazabilidad, ¿no? Sería idóneo, ¿no?, que las instituciones, los organismos del Estado en cada país brinden capacitaciones, charlas, que sí las hacen, ¿no?, para los empresarios, para las personas involucradas en ese rubro, y pues poder garantizar una implementación de... ¿Qué más? ¿Qué les corresponde a las autoridades competentes? Verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria, para garantizar pues que la trazabilidad realmente está logrando el resultado esperado de un proceso alimentario, el cual es entregarte alimentos sanos. Siguiente tarea, responsabilidad que tienen las autoridades competentes es pues adoptar acciones conjuntas con las empresas alimentarias, y no solamente la de alimentos, sino también las empresas que elaboran piensos, y los piensos vienen a ser los alimentos que se elaboran para el consumo del ganado, ¿correcto? Y por último, coordinar las actuaciones. Si es que en alguna situación, después de haber realizado una trazabilidad, nosotros identificamos que efectivamente nuestro producto ha perdido sus características, sus propiedades de inocuidad y calidad, o calidad, pues las entidades pertinentes deben apoyar a la organización, a la empresa, a poder actuar de manera inmediata, retirando el producto del medio, ¿correcto? Son algunas tareas importantes que las autoridades competentes también tienen que asumir al momento de hablar de trazabilidad. Sandra, ¿y por qué me hablas de estas normas, de estos requisitos, de las responsabilidades de las organizaciones, de las plantas de proceso, de las autoridades competentes? Lo que sucede es que hay normativas y exigencias mundiales que solicitan, que establecen pautas y criterios para poder, pues, determinar, implementar y hacer efectiva los mecanismos de trazabilidad en las plantas de procesamiento y en la industria de alimentos a término general. Existen regulaciones y existen estándares de calidad, inocuidad y gestión, ¿ya? Existen regulaciones que son parte de la legislación a nivel de países, y existen estándares voluntarios que, bueno, pues le dan un plus y un respaldo a las organizaciones que voluntariamente establecen implementarlo. Por ejemplo, la Unión Europea
tiene las legislaciones sobre higiene de los alimentos en Europa, ¿no? Que exige como punto principal la obligatoriedad de implementar un sistema HACCP en las plantas de procesamiento de alimentos. Hay un estándar, ese corresponde a una European, bueno, está en inglés, es códigos europeos que hablan sobre los lineamientos a aplicar en la línea alimentaria, reglamentos nacionales también establecidos en la Unión Europea, y hay un reglamento que también corresponde a las normativas europeas sobre el tratamiento de los envases, ¿no? El material de los envases que debe estar en contacto con los alimentos para garantizar su inocuidad. En Estados Unidos, pues tenemos un acta de bioterrorismo del año 2002 y el COLE, que viene a ser en sus siglas en inglés, que es el Country of Origin Labeling, que viene a ser pues la forma o los mecanismos y los lineamientos para el etiquetado de los alimentos dentro de Estados Unidos, ¿no? Que tiene mucha injerencia, mucho impacto sobre el tema de trazabilidad. Y en Japón también tenemos una norma sobre saneamiento o sanitización de alimentos, ¿correcto? Dentro de los estándares voluntarios internacionales que también tenemos en la industria alimentaria, que son optativas para nuestro rubro, tenemos pues estándares como el Eurogap o Global Gap para los procesos primarios. Para las plantas, ¿no? Como parte de los lineamientos de calidad, tenemos los lineamientos y los requisitos del sistema HACCP bajo el enfoque, pues, tal vez del Códex Alimentario. También tenemos el lineamiento BRC, el British es un lineamiento europeo. También tenemos el lineamiento IFS, que es americano, o bueno, de Estados Unidos, y el SQF 2000 en el código actual, ¿no? En el que esté vigente al momento de implementar. Y como parte de los también estándares de calidad, inocuidad y gestión, vamos a poder mencionar los estándares ISO, ¿no? Que son de calidad. Tenemos la ISO 9001, término general, y la ISO 22000, que también es de calidad, pero enfoca netamente en la inocuidad de los alimentos. Estas son algunas normativas y exigencias mundiales que podemos encontrar y consultar para poder, pues, garantizar que dentro de nuestros procesos vamos a poder implementar de una manera correcta nuestra trazabilidad. Si tienen preguntas, por favor, no se olviden, el chat es la herramienta del Zoom para que ustedes puedan realizarlas. También tenemos puntualmente estándares de trazabilidad. A término global, a término establecidos por Estados Unidos y Canadá y por la Unión Europea. Término global, tenemos una norma, un estándares de trazabilidad por sectores. Tenemos la ISO 22005, que es la norma de mejoras prácticas logísticas y habla sobre la trazabilidad en la cadena alimenticia, los principios generales y los requerimientos básicos para el diseño e implementación del sistema. En la Unión Europea tenemos el TRACE o el TRACE, que viene a ser una comunidad, es una plataforma en línea que lo que hace es garantiza o establece algunos lineamientos para la certificación sanitaria y fitosanitaria para la importación de animales, productos de origen de animal, alimentos y piensos de origen no animal, ¿correcto? Ese es un estándar internacional específico de trazabilidad. Y en Estados Unidos y en Canadá también manejan un lineamiento muy similar a estos estándares de codificación de alimentos en Canadá específicamente. Y tenemos el PMA, el Fresh Produce, que viene a ser una organización sin fines de lucro que legisla en Estados Unidos, en donde pues se realiza una identificación y codificación de alimentos de consumo sostenible, ¿no? Son algunos estándares de trazabilidad internacionales, puntuales, que nos hablan sobre cómo gestionar este tema dentro de nuestra organización.
Luis, ay, disculpa Luis, me decías, eso fue por un mal registro del código de barras. Correcto, Luis, cuando comentábamos lo del video, ¿cierto? Y efectivamente, imagínense, o sea, tal vez es un, como les dije al momento que les puse el video, no es un video gracioso. Tal vez la intención era sacarles una sonrisa. Y estoy más que segura que cuando empezaron a ver el video y dijeron flores, dijeron, ajá, el hombre sacó los pies del plato, pero no, ¿ves? Les traje algo importante para que ustedes puedan analizar. Efectivamente, ¿no? Tal vez no hay mucho impacto en ese caso, ¿no? Porque la mujer se molestó, se enfadó porque dijo, ¿dónde están las flores? No te creo, ¿no? Hubo un error en ese pequeño video, que entre bromas tratamos de darles un mensaje importante. Muy bien. Existen 3 tipos de trazabilidad. Tenemos la trazabilidad ascendente, la trazabilidad interna y la trazabilidad descendente, que viene a ser hacia adelante. Vamos a ver cada una de ellas. La trazabilidad hacia atrás nos va a permitir conocer las materias primas, en otras palabras, los ingredientes, los insumos, los aditivos y material envase, que van a formar parte de un producto, así como poder identificar a los proveedores con los que estamos trabajando. ¿Correcto? Primera trazabilidad, es el antes. Trazabilidad interna, durante el proceso. Esta trazabilidad nos va a permitir hacer un seguimiento de los productos que estamos procesándose en el establecimiento y conocer pues cuáles son las características que estamos controlando en el proceso, qué tratamientos hemos aplicado a cada uno de las etapas o de los procesos o de los resultados, ¿no?, de cada proceso, y aquellas circunstancias, condiciones atípicas o anómalas que se han podido presentar durante el mismo proceso, ¿no? Usualmente la trazabilidad interna siempre está enlazada a los registros operativos del mismo proceso alimentario y sirven como base para poder realizar este tipo de trazabilidad. Y por último, la trazabilidad hacia adelante, ¿no? Esta trazabilidad está orientada netamente a los productos que ya han sido preparados, elaborados, finales, como les enseñaba ahora, y que están ya a punto o ya se están distribuyendo al cliente, ¿correcto? A partir de este punto, los productos quedan fuera de control de la empresa. Por esto, esta trazabilidad hacia adelante es de una u otra manera una de las trazabilidades que tiene mayor importancia o que asume un papel mucho más significativo durante todo este proceso. ¿Qué debemos registrar como mínimo cuando implementamos y elaboramos un proceso de trazabilidad hacia adelante? ¿A quién se le entrega? ¿Qué se ha distribuido exactamente? ¿Cuándo? ¿No? Saber las fechas, los días, e incluso el horario o el turno en que se ha distribuido el producto. ¿En qué fue transportado? Si fue vía terrestre, si fue vía marítima, si fue vía aérea, y qué controles logísticos fueron aplicados. Si es un producto en frío, pues qué controles estamos aplicando para garantizar que el producto no pierda la cadena de frío al momento de ser trasladado hacia la distribución. Son puntos que debemos tener en cuenta y que conviene, como buena práctica, registrar dentro de tu proceso de trazabilidad hacia adelante. ¿Qué más? Información a considerar para la trazabilidad. Definitivamente, aquí entran a tallar los proveedores, qué proveedores han estado involucrados en el proceso. El parte de producción diario, ¿no? Los registros del proceso. Se dan cuenta que estamos hablando de las 2 trazabilidades anteriores también. Información del cliente. Miren, aquí incluyen los 3 tipos de trazabilidad para realizar una trazabilidad integral de un proceso o de un producto que haya podido tener algún riesgo de inocuidad alimentaria. ¿Qué cantidades se han visto afectadas? O si han identificado el lote del producto, pues cuantificar cuánto es el producto posiblemente afectado. Los pesos, el material de empaque, la información del etiquetado, las cantidades, pesos y rendimientos. Por ejemplo, les comento, hace poco un colega me llama y me dice, Sandra, tú que manejas el tema analítico, ¿no?, de los procesos. Mira, me dice, acabamos de mandar un lote de productos, nosotros para el programa Caliwarma, ¿no?
y habían sacado o habían hecho un envío, al momento de la liberación no había pasado nada, y habían distribuido el producto a las entidades a los CAE, ¿no? Que son los colegios. Estoy hablando en Perú, hay un programa social que distribuye alimentos a nivel nacional a las personas pues vulnerables, ¿no? Los niños. Bueno, ¿qué había pasado en este caso? Cuando era una lata de conserva de pollo, ¿sí? Que era parte de las raciones que se entregaban a los alumnos, a los estudiantes. Después de más o menos un mes, llaman los del UNCAE, unos de los colegios donde se ve distribuir el alimento, y al abrir la lata, habían abierto la lata y la superficie del producto, del alimento, del pollo en conserva, presentaba un color anaranjado, ¿no? Y la parte, obviamente la tapa, estaba oxidada. Obviamente, lo primero que tenían que hacer es identificar el proveedor, el proveedor del material de envasado, en este caso de las latas. Tenían que ver cuál es la concentración de la salmuera. Miren, latas, proveedor, salmuera, proceso, y pues identificar todos los lotes que habían sido identificados o los lotes que tenían este problema, ¿no? Y empezar a hacer el análisis. Mandaron a hacer pruebas de laboratorio y lo que había pasado, ¿qué era? Que al parecer el proveedor había estado trabajando con un tipo de barniz, recubrimiento para el interior de las latas, pero justo en ese lote, él había cambiado de proveedor, ¿no? Al parecer, el producto que había comprado era el mismo de siempre, con las mismas características, pero al momento de entrar en contacto con la salmuera, pues se estaba produciendo un desgaste del esmaltado. Y eso estaba originando un óxido que se transfería al producto. ¿Qué hicieron? Pues tuvieron que retirar todo el producto, se tuvo que reprocesar y pues antes de volver a sacar el producto, se corrigieron las latas, se hicieron pruebas, se analizaron y todo se arregló. Eso suele pasar. Pero es importante, y si se dan cuenta como todas las etapas, o bueno, entramos a varias etapas, y ellos participaron de la trazabilidad. Bueno, información para la trazabilidad cuando usamos codificación, es un ejemplo, ¿no? Es un huevo codificado. Siempre es importante que cuando nosotros definamos y establezcamos un código de barras, un tipo de codificación como este tipo, pues logremos en cada uno de los números, códigos, poder identificar de una manera más exacta al producto, ¿no? Por ejemplo, ahí la primera letra hace referencia a cómo han sido criadas estos huevos o cómo han sido obtenidos, ¿no? Las siguientes 2 dígitos o 2 letras corresponden de qué país es. El Estado de la Unión Europea. Las siguientes 2 números corresponden a la provincia. Los 3 siguientes números corresponden al municipio y los 3 últimos números de esa codificación corresponden a la granja en el municipio, ¿no? Es un ejemplo, eso es una imagen. Aquí no se maneja, en el Perú, no se maneja la codificación de los huevos de esta manera. Ya algunas granjas están colocando fecha de vencimiento, correcto, pero a granel aún no se está manejando estos lineamientos. Herramientas, Sandra, me has hablado un montón de los códigos de barras, de los lotes. Realmente cada organización debe definir, debe establecer, debe determinar cómo va a controlar la trazabilidad. Hay codificaciones, símbolos internos de cada organización. Hay mecanismos como estos códigos de barra, que mediante una lectura óptica te va a permitir realizar una identificación rápida de tu producto. Hay software también en el medio que nos pueden permitir, obviamente, pues hay una inversión ahí y va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo y eficaz, ¿no? Y también es importante establecer y determinar documentos.
soporte documentario como manuales, registros, instructivos, procedimientos que determinen de manera exacta cómo estamos manejando la trazabilidad dentro de nuestra organización. ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias. No sé, estoy bastante preocupada porque no hemos tenido preguntas. Pero bueno, muchas gracias, Saúl. Sí vi que me saludaste hace un momento. Tengo una noticia para ustedes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las charlas puntuales para todos ustedes que se brindan por Food Consulting. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, no, ese es LinkedIn, creo. En Instagram, en YouTube, con los videos. Y nada, agradecerles una noticia. Me han dado la autoridad. Me estoy autorizando de mantenerles un descuento a todos los participantes del día de hoy, de mi parte, para el curso que voy a dictar el 23 de mayo. Inicia el 23, 24, 25, 26. Del 23 al 26 de mayo es un curso integral. Hablamos de buenas prácticas de manipulación, normativa nacional e internacional sobre los lineamientos de alimentos, hablamos sobre los programas de higiene y saneamiento y cerramos con broche de oro hablando sobre la aplicación del sistema HACCP en la industria alimentaria. Les vamos a dar un soporte de información muy importante, muy enriquecedora para que ustedes tengan una base documentaria que les pueda permitir, pues, tener una mejor idea, ¿no? Para poder implementar esto en sus plantas de proceso. Y nada, los invito cordialmente. Antes de terminar, a ver, vamos a ver si creo que tengo preguntitas. Sandoval me dice, ¿van a enviar diapositivas? La verdad no lo sé, voy a preguntar. A ver, no sé si Rolando nos puede ayudar. Ahora programas para poder llevar un control de trazabilidad. Claro que sí, Luis. Hay empresas que ya han desarrollado software, ¿no? Tú compras el software, te ayudan a implementarlo, se ingresa obviamente al rotulado, a las etiquetas de tu producto, y pues obviamente es mucho más sencillo. Hola Sandoval, Lam, Sandoval. Hola, ya me imagino quién eres. Qué gusto, Sandoval, tenerte aquí. Hola Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo podría tomar una trazabilidad de producción de azúcar, ya que es un proceso continuo, donde la caña de azúcar va entrando y mezclándose una y otra vez? Su jalea me puede aconsejar. A ver, ¿cómo podría tomar una... En realidad, lo que tendrías que tener ahí, Giovanni, es primero tu materia prima, ¿de dónde la estás trayendo? O sea, porque ingresan la materia prima, me imagino que lo manejas por lote. Lo que me gustaría saber es cómo estás manejando actualmente tu trazabilidad. ¿Le has puesto un lote? ¿Manejas un código de barras? Y en base a eso podríamos ver cómo le estás manejando, cómo le estás haciendo. No tengo mucha información para poder ayudar. Pero lo primero que se me ocurriría decirte es, bueno, ok, tenemos materias primas, identifiquemos los lotes de las materias primas, ¿no? Ese es el primer paso, esa es la primera tarea que tendríamos que aplicar. La identificación de los lotes para poder ver cómo es que el producto obtenido de esa caña, de esa materia prima, pues va a entrar al proceso y de acuerdo a tu proceso, a tu línea, cómo es que podríamos controlarlo. No sé si los volúmenes de los lotes o de los proveedores que ustedes tienen son mínimos. Tendría que tener un poco más de información para poder soportar. Pero realmente sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede hacer. Cuando se presentan esos casos, por ejemplo, en una planta de proceso donde hay lotes pequeños, o sea, Sandra, mira, cada batch que hago es de 1 tonelada, pero yo no tengo un proveedor que me tenga 1 tonelada, tengo 10 proveedores que me mandan 100 kilos cada uno. Ok, listo. ¿Cómo hago? ¿Cómo controlo? Si yo tengo que alimentar 1 tonelada, en esos casos, lo que se hace como estrategia es hacer grupos de lotes, ¿no? El lote, no sé, el lote tal consta de todos estos proveedores involucrados. Ojo, cuando tienes algún problema, ¿no? Cuando tienes alguna situación que pueda afectar la inocuidad de tu producto, ahí el trabajo es un poco más demandante, porque no solamente vas a ver a un proveedor, vas a tener que analizar 10 proveedores para poder determinar si es que en ese caso ha habido un problema.
Un poco así se maneja. Pero bueno, Sandoval, la trazabilidad puede referirse a gestión de la información. A ver. Realmente, como parte de la industria alimentaria, sí es básico que la información de soporte, ¿no? La información documentada que soporte tu proceso, sirva de respaldo y sirva también de herramienta para poder gestionar la trazabilidad de alimentos. Aquí puntualmente estamos hablando de trazabilidad de alimentos. Y obviamente, para realizar la trazabilidad de los alimentos, necesitamos tomar de referencia los registros, por ejemplo, del proceso, los registros de control de los proveedores, los registros de almacenamiento de productos, los registros de despacho y de transporte de nuestras materias o de nuestros productos terminados. Por lo tanto, todos esos documentos vendrían a formar parte, de una u otra manera, de nuestro proceso de trazabilidad de alimentos. O sea, no son dos temas aislados. Obviamente, nosotros como parte de un sistema dentro de una organización alimentaria, vamos a tener que utilizar esta información documentada de todo el proceso como un soporte para el momento en que se presente una alerta en mi producto, ¿no? Y yo tenga que recurrir a toda la información que sea pertinente, donde yo pueda investigar y ver qué pasó. Y obviamente nuestro soporte documentario sí nos va a servir para poder tener una respuesta inmediata, oportuna, eficaz. ¿Correcto? Muchísimas gracias, Sandoval. Pati, ¿cómo estás? Ingeniera, buenas noches. Disculpe, en una empresa de multiprocesos, ¿cómo se llevaría la trazabilidad por área? Por ejemplo, en caso de frutas, se prepara bebidas y mermeladas. A ver, para dejar los mecanismos para llevar una trazabilidad en una planta siempre son establecidos y determinados por cada establecimiento. Entendería que tus bebidas y tus mermeladas parten de unas mismas materias primas, ¿no? Esa etapa inicial, tal vez la recepción de las materias primas, el prelavado, tal vez el corte, ¿no? Esta primera etapa de tu proceso, no tengo ahorita en la mano qué es lo que haces o cómo lo manejas, pero una de las formas prácticas que se pueden aplicar en estos casos es que tú ves la primera etapa de la trazabilidad de tu proceso general y una vez que ya este producto es distribuido para cada línea, es donde separas los controles, no serían los controles, separas los registros, separas la información para cada proceso. Por ejemplo, yo tengo ya en este punto, pues, no sé, un producto X, este producto X está yendo para la línea de bebidas. Y el producto Y les estoy enviando hacia mermeladas. Vas a tener dos productos, vas a tener tal vez manejes el mismo lote para ambos, pero va a tener algo que diferenciar, ¿no? Entre la mermelada o las mermeladas y tus bebidas. De tal manera, pues, que nos permita hacer una diferenciación. Al momento que se presente alguna alerta alimentaria en tu proceso, pues tendrías que regresar hacia ese punto en común y continuar hacia atrás en esa etapa conjunta o, bueno, general de la trazabilidad de tus productos. Es lo que normalmente se hace. No se maneja, o sea, es una opción, ¿eh? Otras plantas lo hacen independiente. Estas materias primas, estos insumos son para estas líneas, estas materias primas, estos insumos son para otras líneas. Por eso va a determinar mucho de cómo lo están haciendo, cómo es que tu proceso se adapta al proceso de trazabilidad más idóneo para que también puedas optimizar tiempos, ¿no? Y ser mucho más eficiente, porque al final eso es lo que buscamos. ¿Ok? Ok, Pati, muchísimas gracias. Hola, Giovanni. ¿Podría hacerme una trazabilidad hacia atrás por el lote de los sacos de azúcar? ¿Podría hacerse una trazabilidad hacia atrás? Claro que sí, claro que sí. Realmente todo proceso puede realizarse una trazabilidad, pero obviamente pues tenemos que demostrar que estamos realizando el control.
Ahora, tú me dirás, pero Sandra, yo no puedo. Entonces, tendríamos que revisar cuál es tu proceso de trazabilidad. Algo importante que tal vez no lo comenté hace un momento. Es importante que tu proceso de trazabilidad elaborado, implementado, tu proceso de trazabilidad alimentaria, establecido dentro de tu plan de procesos, una vez al año, por lo menos, sea verificada mediante una simulación. Es decir, se debería tener un simulacro, ¿no?, de trazabilidad y retiro del producto, donde se verifique efectivamente pues, cuáles son los controles y cuáles son las mejoras que se podrían establecer para ese proceso. ¿Ok? En ese caso, pues, yo te diría, sería muy importante, Giovanni, ver cómo estás manejando tu trazabilidad. ¿Qué codificación le has asignado a este producto como final? Cómo esto te está permitiendo hacer el retorno a su historia. Eso sería importante e interesante. Patti, ¿y la documentación debe ser en físico o virtual? ¿Cuál es lo recomendable? Mira, yo te soy bien sincera, yo no vendo ningún software, por si acaso, pero realmente ahorita ya en el mercado hay muchas herramientas tecnológicas que nos simplifican la vida. O sea, si tú me dices qué es mejor, yo te diría definitivamente pues el tema virtual, ¿no? El tema aplicando apps, software, sistemas que nos permitan ayudar. ¿Por qué? Porque es mucho más efectivo, te permite tener un mejor control, una respuesta más rápida, más inmediata ante situaciones de emergencias, alertas alimentarias, ¿no? Pero también hay que ser conscientes, o sea, no es algo tan, a veces tan accesible, ¿no? Tendríamos que ver, o sea, hay muchas herramientas, hay muchos mecanismos, y yo creo que es importante centrarte y decir, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿No? ¿Cuál es la criticidad también de mi proceso? ¿Qué tan importante es o qué tan definido tengo mi proceso y qué tan controlado lo tengo, ¿no? Mi procedimiento de trazabilidad. O sea, o qué puedo mejorar. En base a eso, podrías ir ajustando tus mejoras. A ver, Saúl me dice, hola Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo se podría asegurar un sistema de trazabilidad en un proceso interno o qué se recomendaría para llevarla bajo control en la producción de los alimentos? Bueno, creo que Saúl, por lo que le respondió a Pati, creo que también te respondería a ti. Eso va a tener que ser netamente decisión de la organización, pero sí o sí tienes que aplicarlo y tienes que implementarlo. Ojo, lo que estamos haciendo al hacer la trazabilidad es garantizar que todos los procesos de una u otra manera los estamos controlando desde la etapa inicial hasta la distribución para poder responder, ¿no?, ante alguna situación que pueda poner en riesgo la inocuidad de los productos, que pueda poner en riesgo la inocuidad y la calidad de los productos, ¿no? Para, pues, no atentar contra la salud de los consumidores. Esa es la tarea principal, ¿no? Y ahí tengo un par de videitos muy interesantes sobre trazabilidad. Si van al curso, pues ahí los voy a poner, no se preocupen. Gracias, José. Gracias, Patti. Food, dice, pregunta Lizeth Pozo desde Facebook. Buenas noches, una consulta. ¿De qué forma podría realizar una trazabilidad hacia adelante en una planta procesadora de alimentos que venden en el mismo lugar por unidad sus productos? Ok, tú tienes la distribución. ¿Me podría enviar un ejemplo? Lisette, a ver, ¿cómo podrías hacer una trazabilidad hacia adelante en una planta? No entiendo, por unidad tus productos. ¿Qué productos es? ¿Cómo lo manejas? Generalmente, pues, agrupamos los lotes, ¿no? Agrupamos, o sea, podemos tener una venta unitaria del producto, pero siempre hay una forma de hacer una codificación, ¿no? Yo, se me ocurre ahorita, porque entiendo que eres un proceso primario, vendes por unidad, podrías tal vez manejar o sea, la idea es ver la manera de que todos los procesos alimentarios puedan ser trazables, ¿no? Yo he trabajado en la industria alimentaria, yo he trabajado en planta de procesamiento, y
Y usualmente pues la trazabilidad entraba y la registrábamos, claro, y entra todo el proceso, cómo lo manejas, ¿no? O sea, la idea es que a las finales manejes tu día. Podrías centrar tu venta o la distribución de tus productos de manera directa al cliente. Se me ocurre, ¿no? Tal vez por turno, si no es posible, tal vez por día, si tampoco es posible, ir viendo si se puede hacer por proveedor, ¿no? Y cómo podemos agrupar esos proveedores. Sí se puede hacer, tendríamos que analizar un poco qué producto es, qué tipo de procesos, a quién se lo está vendiendo. O sea, necesito más información, pero realmente sí se podría, Lizeth. Espero pues tenerte en el curso y ahí pues podríamos hacer hasta el ejercicio, no sé, se me ocurre. Muy bien, antes de que se vayan, por favor, una foto, ¿no? No se me escapen, somos 30 aún en la sala. Les voy a pedir, ustedes saben que a veces esto es también la época de la modernidad tecnológica. Les voy a pedir encarecidamente, por favor, que prendan su cámara, todos los que puedan, los que quieran. Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer. Agradecerles, por favor, por su tiempo. Nada, yo aquí estoy realmente bastante dispuesta a siempre ayudarlos. Siempre en estos cursos que dictamos tratamos de darles bastante información base para que ustedes puedan despejar sus dudas, porque yo entiendo que sus dudas a veces están en que no tienen una información física que pueda sustentarles o respaldarlos. Yo tengo algunos planes de trazabilidad, no tengo muchos realmente, pero pues tal vez como modelo les pueda servir. Obviamente son generales, no son específicos, no son de una empresa tal, pero sí hay procedimientos que son que son modelos, son ejemplos que les van a servir de mucho. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias, Patti, muchísimas gracias, Ginelle. ¿Cómo están, Luis? Muchísimas gracias, qué gusto verlos ya en una foto. Gracias, Priscila, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Gali. Ay, por favor, prendan sus cámaras. ¿Para qué fecha es el curso, Julio César? El curso inicia el día 23 de este mes, o sea, en 2 semanas. Si has participado de este curso, avisas que has participado del curso, igual creo que ya tienen la relación. Tienes un descuento de mi parte. El mismo descuento que han estado dando hasta la semana pasada, lo voy a hacer que lo rijan, que aún se mantenga firme. Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias. Sandoval, muchísimas gracias. Vamos a tomar una fotito. Ya digan, levante sus manitos. Gracias.